Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión vamos a tratar el tema cómo generar reportes gráficos usando Data Studio. Esta capacitación fue organizada por la Comisión de Sistemas y va a estar a cargo de María Cecilia Coleto. María Cecilia es ingeniera en sistemas informáticos, es matriculada de nuestro colegio, tiene más de 17 años de experiencia en relevamiento de requerimientos, análisis de proceso, creación de dashboard y estimación de costo en proyectos de mediana y larga escala, entre un vasto currículum que nos garantiza que esta va a ser una capacitación que van a poder aprovechar. Antes que nada, Cecilia, agradecerte que hayas aceptado la invitación de parte de la comisión a brindar esta capacitación, que este es el primer encuentro de dos que vamos a realizar. El segundo será el lunes próximo, de 18:30 a 20, también en el mismo horario. Quiero agradecer que además de estar participando de esta actividad, de estar formando parte del encuentro matriculados y matriculadas de nuestro colegio, tanto del Distrito 1 como del Distrito 2, también por intermedio de las universidades, se ha invitado a estudiantes y por intermedio de FADIE a profesionales del resto de las provincias del país. Así que son todos y todas bienvenidos. Les quiero comentar que la forma de participar de este encuentro, María Cecilia, a medida que va a ir avanzando en su presentación, les va a consultar si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, y van a poder activar el micrófono para hacerlo. Lo que sí les pido, por favor, especial atención en silenciar el micrófono cuando no se requiera su uso, así hacemos de la experiencia sea más amena. Así que bueno, ya con la presentación realizada, me parece que ya podemos darle pase a María Cecilia para que comience con su disertación. Dale, perfecto, gracias Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mucha introducción no voy a hacer. Mi nombre es Cecilia Coleto, como les dijo, soy ingeniera en sistemas, hace 17, 18 años que trabajo formalmente de esto, desde que me recibí de la facultad. Tengo dos especialidades en las que me especializo dentro del software. Una es Product Owner y la otra es Data Analysis. Data Analyst es un poco esto de lo que vamos a hablar. Quiero como hacer un disclaimer antes de empezar. Este es un curso introductorio. Les armé algo que para mí no solo es Data Studio es la herramienta, pero quiero que ahondemos antes cómo empezar a hacer un dashboard, qué es lo que uno hace cuando quiere pensar en un dashboard. Vamos a ver qué es un dashboard también, por si alguno no lo sabe. Está pensado como a nivel básico. Como les decía Mariela, me gustaría que si tienen alguna duda, alguna consulta, todo es bienvenido, me lo preguntan cuando tengan la duda, sin problema. La idea es que pueda hacer un ida y vuelta si les interesa, si se da. Vieron que muchas veces no hay dudas y continuamos. La idea es empezar esta primera parte va a ser un poco más teórica porque hay que empezar con algunos conceptos para luego poder armar un dashboard. Y la herramienta que vamos a usar para armar ese dashboard, esos gráficos, es Data Studio, ¿sí? Bueno, dicho eso, de nuevo, cuando tengan alguna duda, me preguntan sin problema, ¿sí? Esto va a ser el temario, bueno, una pequeña introducción. ¿Qué es un dashboard? Diferencias entre objetivos, métricas, KPI, herramientas de visualización, y después empezamos como una parte un poco más gráfica, cómo empezar un dashboard desde cero, ¿sí? Bueno, acá esto no lo anoté, pero es algo que venía pensando en comentarles. No sé cuántos hacen software y cuántos no, si tienen experiencia o no en el software, pero un poco algo que hay hoy en la realidad en el software, que fue cambiando en los últimos años, siempre se dio
por lo menos desde los últimos 20 años siempre se dio, es que hay una gran especialización en el desarrollo de software. Ya antes hablábamos de analistas programadores y eso hace muchísimos años que se dejó de hablar. Y hoy las personas que hacemos software nos dedicamos a una parte muy pequeña del ciclo de desarrollo de software. Dentro de esas partes, diferentes partes que podemos hacer en el ciclo del desarrollo del software, está esto, es la parte de la data, ¿no? La realidad es que hoy los datos son, hoy y hace años, que son componentes críticos en las tomas de decisiones. Entonces, hay una gran parte de las personas que hacemos software, que son los data analysts, los data engineering o ingenieros en datos, después tenemos data science, son personas que trabajan en el análisis de esos datos. Nosotros ahora vamos a ver data analyst, el analista de datos es el que puede agarrar esos datos, tomarlos, entenderlos, hacerle por ahí una limpieza en los datos, en eso no creo que ahondemos porque es un poco más técnico, y con esos datos poder generar información que le ayude a las empresas, al negocio, a la organización que estemos ayudando a tener información clave, poder ver métricas y poder tomar decisiones. Todos estos datos, todo lo que podemos mirar hacia atrás y lo podemos estimar hacia el futuro nos puede ayudar a tomar información, a tomar decisiones, perdón. ¿Sí? Entonces, esta es la partecita dentro del ciclo de desarrollo de software que hoy queremos hablar. Bueno, el análisis de datos, perdón que a veces hablamos medio en Spanglish, un poco es la costumbre de esta área, cualquier cosa me avisan, por supuesto. El análisis de datos tiene como objetivo esto, examinar este conjunto de datos, esto que les decía, y poder tomar decisiones y obtener conclusiones. Eso sería como lo más importante de los datos. ¿Para qué queremos tener datos? ¿Para qué queremos guardar muchos datos si no podemos analizarlos y nos sirvan para tomar decisiones a futuro? ¿Sí? Eso es lo que uno quiere hacer cuando tiene y junta datos. ¿Y cómo hacemos para analizar esos datos? Bueno, para analizar esos datos hay muchas técnicas, muchísimas técnicas, pero hoy en la que vamos a ahondar es hacer lo que se llaman análisis visuales. Generar los gráficos. ¿Vieron el gráfico de torta, el de barras, el que sea, que nosotros podamos usar? Entonces, estos tableros o dashboard son herramientas esenciales para cualquier persona, no solo para alguien que hace análisis de datos en particular, sino que lo puedo hacer yo para una empresa, tengo un negocio, algo pequeño, puedo hacer esos gráficos para entender cómo estoy y poder tomar decisiones a futuro. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? No, bueno, de nuevo me pueden ir preguntando. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es un dashboard? Un dashboard o tablero dinámico, también lo pueden encontrar en español, es una herramienta gráfica de gestión de la información que monitorea, analiza y muestra en forma visual las métricas, los KPI y otros datos necesarios para tomar decisiones. Deme un segundo, por favor. Así, acá. Deme un minuto. Tengo anotado acá algunas cositas que no me quiero olvidar de decirles. Entonces, el objetivo principal de un dashboard es ofrecer visibilidad sobre los indicadores que debemos alcanzar. ¿Para qué? Para satisfacer los objetivos de nuestra empresa, nuestro negocio o lo que sea que estamos analizando. Permite conocer datos de valor, analizar tendencias, eso es algo muy interesante, y fijar una línea de actuación. De nuevo, pensar en el futuro. Podemos pensar el dashboard como un resumen que recopila datos de diferentes fuentes de datos. Esa es otra cosa interesante. En un dashboard que podemos hacer en Excel, que podemos hacer en Google Drive, o en este caso, el ejemplo que vamos a usar es Data Studio, hay un montón de herramientas, la vamos a ver más adelante. Lo que podemos es recopilar información de diferentes fuentes de datos en un solo sitio. Entonces, si yo, vamos a ver un ejemplo, yo tengo la información de ventas de un lado y la información de clientes en otro sistema o en otra planilla, en lo que sea, lo puedo ir viendo. Perdón, Mariela, vos vas viendo las chats, acá veo que hay uno.
Sí, pero era un saludito nada más. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, lo que le decía, que yo puedo tomar diferentes fuentes de datos, como les decía, una de ventas y otros de clientes, los puedo mezclar en ese dashboard y mostrarlos mezclados o blendeados, que es como la palabra que se utiliza, ¿no? Entonces yo podría saber cuáles son los clientes que más me compraron, cuáles son los productos más vendidos, no sé, por localización de clientes, cuáles son los productos que más compran, etc. Entonces yo puedo empezar a mezclar la información. ¿Sí? Eso es como lo más interesante que tiene un dashboard. ¿Cuáles son las características que nosotros deberíamos buscar en un dashboard? Perdón, se me fue. Que sea útil. ¿Para qué vamos a hacer algo? Digamos, tenemos que hacer algo que lo usemos, ¿sí? Que tenga alguna utilidad. Podemos pensar, por ejemplo, en las preguntas principales a las que queremos responder, de lo que sea. Un ejemplo, hace poquito hice un dashboard de, no sé si conocen, Google Analytics y las formas en que se miden el tráfico en las páginas web, y entonces las cosas que me pregunté para armar ese dashboard es, bueno, ¿cuáles son las fuentes principales de tráfico en nuestra web? Eso lo saco desde Google Analytics, después les voy a mostrar que se puede hacer directamente usando Data Studio, eso está bueno. No sé, ¿cómo está funcionando lo que se llama funnel de venta, que es la persona que entra a la web, los diferentes caminitos hasta que, digamos, desde la cantidad de personas que entran a la web hasta las que realmente realizan una compra en mi sitio web, por ejemplo. Y no sé, otra pregunta que me puedo hacer es los 5 productos más vendidos, ¿no? O que generan más ingresos. Entonces, yo ese dashboard lo tengo que ver regularmente para que me genere una utilidad. Si yo voy a generar un dashboard que no me sirve para nada, estoy gastando tiempo para nada. Tiene que ser visual, esa es otra característica. Los dashboards deben ser visuales, y se deben presentar los datos de la forma más simple posible. Lo más simple posible muchas veces es subjetivo de la persona que lo está haciendo, claramente. Pero bueno, eso es lo que deberíamos intentar hacer, ¿sí? ¿Qué más? Tiene que ser comprensible. Esa es otra cosa. Esto también es un punto que no siempre es tan fácil de realizar, porque ¿qué es comprensible? Comprensible es que yo lo pueda ver, digamos, La definición formal es que yo entro y lo tengo que poder entender, ¿sí? Sin pensar demasiado. La realidad es que depende de qué tan complejo es tu dashboard, que no siempre es tan sencillo de implementar. Si vos estás haciendo, no sé, un dashboard de estadístico de métricas muy complejas, probablemente no lo vayas a comprender de una mirada, ¿no? Sino que tengas que hacer un análisis. Pero lo que se intenta buscar es que la persona a la que entra, eso también es un poco a quién está orientado el dashboard. Eso no le puse en las características principales, pero es algo que uno tiene que tener. ¿A quién está orientado? ¿A alguien que conoce de nuestro negocio? ¿A alguien que no conoce de nuestro negocio? ¿A alguien que es un especialista en el dato que estamos viendo? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Y otra característica que tiene que tener es que tenga una actualización continua. Es decir, la información que mostremos en nuestro dashboard debería actualizarse lo más regularmente posible. Si buscan en la bibliografía, muchas veces te dicen que tiene que ser diario. Pero eso es algo que ha quedado un poco obsoleto, porque la actualización no siempre es diaria. Muchas veces, no sé si mi dashboard se conecta vía una API, que es un código de programación que va leyendo la información de, no sé, de otro software, probablemente sea casi pseudo a tiempo real. Y si, no sé, mi sistema, yo lo que leo es un Excel que genera, no sé, un call center, por ejemplo, probablemente lo reciba una vez a la semana. Entonces, que tenga una actualización continua. ¿Cada cuánto? Bueno, va a depender un poco de qué tipo de dashboard estoy haciendo. ¿Sí? Si yo quiero analizar
no sé, bueno, por ejemplo, el flujo de las páginas web, esto que les digo, se conecta vía una API, entonces la actualización es casi simultánea, bueno, hay algunas cositas técnicas ahí a tener en cuenta, pero es casi en real time, lo que se llama, ¿sí? En tiempo real. Otras veces, cuando esto del call center es un ejemplo real de algo que estuve haciendo, me lo mandaban cada dos veces por semana, ¿sí? Me lo mandaban por mail y había que subirlo. Era un proceso pseudo manual, lo que hacíamos era leer el mail, el mail que nos mandaban. Pero eso. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Nada? Bueno, perfecto. Okay. Ahí. Paso al otro. Bueno, otras cosas que tenemos que hablar. Las diferencias entre objetivo, métrica y KPI. Esto se los vine nombrando mucho cuando uno hace un dashboard, tiene que definir métricas y KPI. Bueno, vamos a ver qué es cada uno de esos. Porque suele existir algunas confusiones entre estas palabras, no sé la palabra, perdón, entre estos conceptos, que son muy similares y están vinculados, pero no significan lo mismo. El objetivo, o goal, es la definición del logro que se quiere alcanzar. Puse acá abajo, para que vayamos charlando, ejemplos random, ¿no? Puede haber muchos. Por ejemplo, aumentar la facturación web directa. ¿Qué es la facturación web directa? Es las compras que se hacen directamente en la página web, ¿sí? Entonces, eso puede ser un objetivo. ¿Qué es la métrica? Vamos a pasar primero a la métrica. La métrica es un valor crudo, ¿sí? Es una unidad expresada en cifra absoluta o porcentaje. Por ejemplo, 125.000 pesos, ¿qué es? Eso por sí solo no te dice nada. Como que tenés que tener una explicación, eso es un número, es la suma de la facturación web, ¿sí? Ahora, y bueno, aumentar las reservas en la web puede ser 1.43%, que es cuánto se incrementó las reservas en nuestra web, o la tasa de conversión en la web, que es un cliente que se ha convertido, que ha efectuado una compra, ¿no? Ahora, ¿qué es un KPI? O un Key Performance Indicator. Es un indicador que sirve para medir el estado del objetivo, ¿sí? Si nuestro objetivo era aumentar la facturación web directa, el KPI que tenemos que ver es la facturación web. También podríamos ver, no sé, la facturación en el local. Y la métrica que vamos a medir, el valor que vamos a medir, es 125.000, bueno, lo que sea en ese mes. Además, esta métrica va a ir cambiando, igual que el KPI es como más general, la métrica va a estar atravesada por otros filtros. Por ejemplo, estos 125.000, ¿es en qué? No sé, es la facturación web de esta página web en este periodo de tiempo, ¿sí? También es algo que yo puedo ver, por ejemplo, lo podría desglosar por día, por tiempo, por lo que quiera, ¿sí? Hay algo importante, que es no todas las métricas son KPI. Las métricas son valores medibles de alguno de nuestros distintos procesos que se realizan en la empresa. Ejemplo, vender en la web. Pero el análisis de esas métricas no nos va a hablar sobre las eficiencias de las estrategias empresariales. Por ejemplo, nuestro goal o objetivo es aumentar la facturación web directa. ¿Qué estrategias estoy usando? Ejemplo, estoy usando Google Ads para impulsar el uso de mi página web. Estoy haciendo campañas en Instagram y en Facebook para aumentar la facturación web. Entonces, yo sé, esa métrica me dice si el objetivo se está cumpliendo, sí, lo dice, pero si miro en el tiempo, si la métrica en sí no me dice nada. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sé que es subjetivo, no, subjetivo no, que es confuso, ¿sí? Entonces, aunque todos los KPI son métricas de negocio,
no todas las métricas son KPI, ¿sí? No todas las métricas son objetivos que yo quiero tener, o indicadores de performance. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, como para resumir, los KPI y las métricas, estos son los dos valores que a nosotros nos interesa para generar un dashboard. Son conceptos relacionados entre sí, que son distintos a la hora de ser utilizados e interpretados. Y para realizar una buena estrategia empresarial, pensemos acá que nosotros, para armar un dashboard, tenemos que juntarnos con, bueno, o ser nosotros, con las personas que toman las decisiones del negocio, para decir qué vamos a mostrar, ¿no? Y porque probablemente, perdón, acá me voy un poquito de tema, dígame si los mareo. Pero piensen esto, a mí me contratan como analista de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que yo haga un dashboard. Pensemos una circunstancia un poco más grande, ¿no? De una empresa donde te contratan para eso o estás ayudando en eso. Después, si vos sos el dueño y querés, se empiezan a mezclar. Pero pensemos en esta circunstancia. Me contratan como analista de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que empezar a ver? Es preguntarle en software se llama stakeholder, o la persona que toma decisiones, no sé, el CEO de la compañía, o quien sea, a ver, o bueno, probablemente sea más de una persona, a ver, ¿cuáles son tus objetivos de tu empresa? Como que es muy importante para poder armar un dashboard que cumpla con las características que hablamos antes, y poder definir los KPI y las métricas que vamos a mostrar en un dashboard, es entender el negocio. Si yo no entiendo el negocio, si yo no entiendo qué hace esa empresa, esa persona que me contrata, es muy difícil hacer algo que le sea de utilidad. Una vez que yo entiendo eso, que me empapo en el negocio, por eso es muy importante mantener charlas para entender, lo que yo necesito saber es, ok, ustedes, ¿qué quieren medir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, no podemos mostrar en un mismo dashboard, o no nos podemos focalizar en todos los objetivos que tenga, en la diversidad que puede tener una empresa. Entonces, no sé, definir 3 objetivos, bueno, va a depender del tamaño de la empresa y de las estrategias. Entonces, probablemente esa empresa o esa persona que te contrata te dice, mira, yo quiero hacer un dashboard porque voy a empezar a invertir en plata, esto que le hablaba, en Google Ads, que es Google Ads, por si no saben, es el servicio que te presta Google para hacer diferentes campañas de marketing, y las podés hacer en lo que se llaman diferentes canales. En Facebook, en YouTube, vieron las publicidades que te aparecen en YouTube, en Instagram, en Google Search cuando haces las búsquedas, etc. Entonces, ok, voy a empezar a invertir plata en Google Ads para que encuentren más mi empresa y aumentar. Pero bueno, ok, ¿para qué te quieren encontrar? Para aumentar la facturación. Perfecto, eso es un objetivo. Entonces, podemos empezar, entendiendo la estrategia que maneja la empresa, podemos definir KPIs y métricas. ¿Sí? Es muy importante que tengamos, eso es la base para poder definir qué KPIs vamos a mostrar. Si no, si una empresa te contrata y te dice, bueno, tenés todos los datos de SAP, tenés todos los SAP, que es el sistema de facturación en general, o todos los datos de las ventas en la web. Ok, pero ¿qué muestro? Por eso, no solo es necesario conocer de la herramienta, sino entender qué es lo que quiere medir cada persona. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Nada? ¿Nadie tiene una duda? Bueno, cualquier cosa me avisan. Sé que es complicado esto, que puede llegar a confusión. Bueno, entonces, lo que podemos hablar ahora es de las herramientas de visualización de datos. Entonces, fíjense que quiero dividir esto en 2 cosas fundamentales. Por un lado, tenemos lo que les explicaba, las métricas, los goals, las estrategias, empaparme del negocio, entender el negocio, entender cuáles son las decisiones que se están tomando, las estrategias, y qué es lo que yo quiero medir. Eso es muy importante para saber qué quiero medir.
Una vez que sé qué quiero medir, puedo usar diferentes herramientas de visualización de datos para mostrar esas, esas métricas. Acá la tecnología va cambiando diariamente. Entonces, lo que hablamos hoy probablemente mañana haya cambiado. Eso, hagamos ese disclaimer porque esto va cambiando. Es muy importante que los que nos dedicamos a software estemos en constante actualización de lo que va ofreciendo el mercado. Estas herramientas que yo les puse acá son las más frecuentes, hay otras, hay muchas más, muchas que probablemente ni conozca, o que conozca de nombre nomás, estas que les digo, todas más o menos las he usado, más o menos, pero sepan eso, que es, todos los días va cambiando. ¿Sí? Las herramientas de visualización de datos es la herramienta que nos permite hacer la representación gráfica, hacer los gráficos y contar la historia. Tableau, que es una de las herramientas que ahora vamos a charlar, habla de contar la historia con los datos. Y me parece súper interesante lo que dice, porque es así, vos con los datos podés contar una historia. Abro un paréntesis y les cuento que al final de la presentación están todas las fuentes de datos que usé para hacer esta PPT, ¿sí? Y muchos de la página de Tableau pueden entrar y ver, tiene un blog que es muy interesante y habla un poco de esto, de cómo contar datos, y además tiene una parte de funcionalidad de Tableau que está bueno, que es la parte story, que eso te permite como hacer unos dashboards como en slide, vamos a decir, entonces puedes contar esa historia. Entonces, la herramienta es eso, lo que nos permite hacer la representación gráfica. Y debería ser subjetivo de, digamos, tiene que estar diferenciado de la parte de negocios. La parte más importante es ver qué KPIs tengo, cómo voy a obtener la data, etcétera, las estrategias, todo lo que les conté antes. Y la segunda parte sería la elección de la herramienta. La elección de la herramienta podría llegar a cambiar y debería, no es tan sencillo cambiar, digamos, las herramientas. En general, uno cuando empieza en una herramienta no la querés cambiar porque sería rehacer un montón de trabajo. Pero bueno, debería ser la herramienta que nos ayuda a implementar todo lo que les conté antes. Bueno, díganme por favor si tienen alguna duda, ¿sí? Siento que hablo mucho y puedo confundirlos. Entonces, al utilizar elementos visuales como cuadros, gráficos, mapas, estas herramientas de visualización de datos nos proporcionan una manera accesible de ver y comprender tendencias, valores atípicos, patrones de datos. Vamos con otro ejemplo. Sí, claro. Hay una pregunta en el chat, creo que están Sí. preguntando por una herramienta. Ay, a ver, pará que lo abro. Denme un minuto. Acá, ¿cuáles son open source? Sí, ahí vamos, no hay tantas open source. Ahí les cuento, Data Studio es una, pero ahí vamos, no hay tantas. Entonces, esperen que ahora, Federico, ahora te contesto, ¿sabes? Entonces, en el mundo de la Big Data, las herramientas y tecnologías de visualización de datos son esenciales para analizar grandes cantidades de información y tomar decisiones basadas en datos. Acá les quiero decir algo. Por ejemplo, yo puedo hacer un dashboard en Excel o en Drive. Es cierto. ¿Qué pasa? Estas herramientas nos ayudan a que cuando manejamos grandes cantidades de datos, cuando el Excel es inmenso o el CSV, o me quiero conectar a una API o a una base de datos, lo que nos pasa es que se nos hace medio imposible, porque se hace muy lento, se tilda, etc. Entonces estas herramientas nos vienen a ayudar con esto, y por supuesto son herramientas mucho más profesionales, ¿sí? Esto es lo más, la verdad que las herramientas de visualización de datos han sido en los últimos años de un gran apogeo y pueden ver que cada vez salen más. Bueno, y Federico, acá, viendo con tu consulta. De estas que cuento acá, Data Studio, Tableau, Power BI, Looker, y hay una que se llama Quicksilver o algo por el estilo, que no recuerdo el nombre bien. Ninguna es gratis. La única que es gratis, y te lo voy a poner entre comillas, es Data Studio,
que viene con las licencias de Gmail. Si ustedes usan un Gmail, ahora me voy a saltear un poquito. Dame un minuto, ¿cómo era? Ay, no. Acá, perdón. Vamos acá. Si ustedes usan Gmail, ponen Data Studio, lo van a tener habilitado. Pero, y ahora vamos a ver unos ejemplos que podemos hacer. Quiero hacer un disclaimer con esto. Data Studio es gratis, utilizando las licencias de Tableau, perdón, las licencias de Gmail, pero toda la conexión, por ejemplo, usando BigQuery, que es su Data Warehouse, son pagos. Creo que todas le dan una versión gratuita de escritorio, pero ninguna te permite publicar o compartir. No, te dan 15 días o algo de gratis, pero no son gratis, ninguna. Podés parar. Sí, pero no siempre. Es la que es gratis instalada en un servidor local, es Metabase, no la conozco, así que no te quiero mentir. Power BI, por ejemplo, y Tableau creo que tienen licencias para estudiantes. Entonces, podés usar esas licencias si sos estudiante, o muchas veces te dan licencias para desarrolladores, pero no son gratis. Looker tampoco. En general las buenas herramientas no son gratis, ¿no? Data Studio, pueden usar Data Studio, que para mí, como lo buenísimo que tiene Data Studio, que ahora vamos a entrar más en ese tema, es que te permite compartir de la misma forma que lo haces con Google Drive. Tableau, bueno, es de Tableau, de los desarrolladores de Tableau. A mí Tableau me encanta. Las grandes ventajas de Tableau que tiene es que te permite hacer el blendeo de datos o la limpieza de datos dentro de la herramienta. Casi todas te permiten eso. Es muy interesante, tenés la versión de Tableau Online o Server. Es muy cara. Tableau es muy cara. Se paga licencia por cada persona que entra, incluso las que visualizan. Y lo que te termina pasando un poco es eso, que te es cara. Power BI es una herramienta de Microsoft. Está muy buena, es la que se usa mucho en el ámbito, no me sale, de las empresas. En la empresa que yo trabajaba, por ejemplo, usan esta herramienta y está muy buena. No es gratis y es cara también. Y Looker es una herramienta que tuvo gran participación en el mercado. Yo Looker lo usé muy poquito, no les quiero mentir. Creo que la compró Google ahora, porque les fue muy bien, y era de Looker y creo que la compró Google, no les quiero mentir. Bueno, y después hay un montón de otras herramientas. También lo que te pasa es que un poco perdés lo que va teniendo el mercado. Todas las herramientas se pueden conectar a diferentes data sources, es decir, a CSV, Drive, leer desde un email, conectarse a las APIs y conectarse a diferentes bases de datos, ¿sí? Base de datos o Data Warehouse. Les decía, Data Studio, es gratis el uso del dashboard en sí, yo hago dashboard que son totalmente gratuitos, conectándome a Google Drive o a un CSV o a una base de datos, pero si usás BigQuery o los servicios de Google Cloud, ahí son pagos, ¿sí? Por cada transacción, esos servicios sí son pagos, ¿sí? ¿Alguna otra duda con respecto a estos datos? ¿Esto que hablamos? ¿No? Bueno, seguramente hay un montón que yo no conozco. Les repito, si quieren bueno, esto es algo que también les quería decir, que si quieren proponer algo para que veamos la semana que viene en el próximo curso, no sé, Tableau, creo que tengo una licencia ahí, déjenme ver si no me bajo una gratuita, una de esos 15 días free, para que se los muestre, para que lo puedan ver. Podemos hacerlo. De Power BI, bueno, puedo ver si consigo a alguien que me preste una licencia, pero como para que vean las diferentes versiones que hay. Mi recomendación es que si aprendes a usar bien una, después las otras
son más o menos parecidas. Como que el secreto es entender toda la parte que les conté antes. Después la implementación en la herramienta tiene sus complejidades, por supuesto que sí, no quiero menospreciar a quien hace ese trabajo, que es un montón de trabajo, pero sí las herramientas van cambiando y todos los que trabajamos en software sabemos que nos tenemos que ir adaptando a las diferentes herramientas. Entonces, un día usas Tableau y aprendés Tableau un montón y al otro día te la cambian a Power BI o la tenés que cambiar por licenciamiento o lo que sea y no es volver a empezar, es ver cómo se hacen las cosas que hacías en Tableau de otra forma. Data Studio, que es el que estamos viendo, para mí tiene una gran desventaja, que es un poco lento. Si lo prueban, si tienen Gmail y van a entrar, al principio, cuando hacen los primeros gráficos, todo bien, pero después es lento. Ese es como un gran pain que tiene Data Studio. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, esto va a ser un poco más repetitivo porque ya se los conté, si quieren vamos viendo un ejemplo. ¿Cómo realizar un dashboard desde cero? Era lo que les decía. Lo primero es conocer el negocio, entender qué es lo que queremos hacer. Después, conocer y analizar las diferentes fuentes de información disponibles. Se los voy a ir diciendo acá. Espérenme un segundito. Se los voy a ir mostrando acá. Bueno, por ejemplo, entré a Data Studio. Acá me voy a mezclar un poquito, así podemos ir charlando. Vamos a entrar. Yo acá en esta PPT, que ahora después al final se las quiero compartir, como que le puse unas capturas más o menos de lo que quiero irles contando. Por supuesto, puede que no sea exactamente lo que estábamos diciendo. Esto es Data Studio, entran en datastudio.google.com, y entran a Data Studio, tienen que tener logueado en algún Gmail, y acá lo que pueden ver, puede estar en inglés o en español, depende de cómo lo tengan, es la misma forma que Google Drive. Para mí eso es fantástico, porque no hay que aprender nada nuevo, cómo compartir. Todo es igual a Google Drive. Tengo los informes que fui creando, mis fuentes de datos y el explorador de datos. Y si yo quiero crear un nuevo informe vacío, lo hago desde el más acá. Pero además algo que está fantástico es que te da galerías de plantillas que están bárbaras porque ya se conecta directamente con diferentes cosas. Por ejemplo, este de acá se conecta con Google Analytics. Se conecta con distintas cosas. En general, con cosas que hace Google también, ¿no? Recordando que esto es Google. Entonces, por ejemplo, si yo entro al Google Analytics, quiero mostrarles cómo se hace este es una plantilla, ya me arma, si entraron alguna vez a Google Analytics, lo pueden conocer, es muy similar a esto que muestra Data Studio, y desde acá yo me puedo conectar, no me puedo conectar porque son clientes, son datos confidenciales, pero tengo todos los clientes que yo tengo conectados a partir de mi Google Analytics en mi cuenta de Gmail. ¿Sí? Entonces si yo edito, podría hacer gráficos directamente con una API que tiene Google Data Studio con Data Analytics. Entonces, eso es algo fantástico porque nos evitamos la conexión, hacer con un desarrollador una conexión entre Google Analytics y Data Studio, y yo puedo analizar mis datos directamente desde acá. Otra cosa que puedo hacer es ver Google Ads, que es este que les quiero mostrar. Por ejemplo, acá. Es el análisis, ahora este es el ejemplo que les quiero mostrar acá, Google Ads. Puedo ver los datos de YouTube, por ejemplo, y cuántas vistas tiene mi video, etcétera, etcétera. Si yo tengo un canal de YouTube, uno o varios, puedo ir viendo esas cosas. Google Ads, es lo que le contabas, también es un servicio de Google, que lo que te permite es pago, bueno, a veces te regalan crédito, pero es pago, es para hacer campañas de marketing, es toda la parte de marketing de Google. Entonces, lo que me permite es ver
los datos que tengo ahí sin hacer ninguna conexión. Eso es algo fantástico que tiene Google Data Studio. Si usas eso. ¿Cuáles son las contras? Por ejemplo, cuando uno hace análisis de marketing, en general querés mezclar los datos de Google Analytics y Google Ads, y se pueden hacer acá porque, como les contaba, vos en Data Studio podés tener dos fuentes de datos, pero no siempre es tan sencillo. O por lo menos tenés que tener un conocimiento un poco más técnico. ¿Sí? Bueno, como les decía, bueno, esperen que quiero ver estos de acá. Yo les había preparado un ejemplo, que es de una planilla de Google, ¿sí? Bueno, a ver si me faltó algo acá, entonces, vuelvo. Perdón, no los quiero confundir, pero vuelvo. Desde acá yo puedo crear un informe o una fuente de datos que ahora vamos a ver. Tengo los templates recientes compartidos conmigo y la galería de plantillas y los últimos que estuve viendo. ¿Sí? Entonces vengo acá. Esto es uno que les hice. Esto es una copia de la plantilla que ya tiene hecho Google con respecto a YouTube. Esto es lo que decía. Supongan que yo tengo estos son datos de prueba que da Google Data Studio para que puedan probar. Entonces, los invito, si quieren, y si tienen tiempo, a que entren a Data Studio y prueben a hacer algún cambio o lo que quieran de alguna de las plantillas, o ahora vamos a ver cómo conectarnos. Por ejemplo, este es uno de YouTube, yo hice una copia y le puse otro nombre, voy a poner editar. Entonces, desde este lado yo puedo editar el dashboard. Quiero hacer una aclaración. La idea de esta primera parte del curso, como les dije, es hablar toda la parte de teórica, ¿sí? Esto más teórico. Y mi idea en la parte 2 del curso es poder darles, que hagamos un dashboard desde cero con algún un dataset gratuito, entonces armarlo desde cero. Por eso les estoy mostrando un dashboard ya prearmado, ¿sí? Igual, de nuevo, si tienen sugerencias, son más que bienvenidas. Si quieren ver algo en particular, son más que bienvenidas. Entonces, ¿qué tengo acá? Les quiero explicar esta parte. Entonces, entra a un dashboard. Tengo un dashboard. Bueno, tengo el menú, como tengo en todos los otros. Acá puedo agregar páginas. Miren, vamos a ver. ¿Qué son páginas? Son dashboard, páginas en blanco, dashboard, diferentes dashboards. Entonces, yo, por ejemplo, a la página 1, le puedo poner, no sé, vengo acá y le pongo cambiar nombre, principal. Y en la página esta, no sé, le podría poner revisión. O lo que sea, ¿no? Entonces, vengo acá a página y las puedo ver. Pero además, las puedo navegar aquí, ¿no? Entonces podría tener un montón de páginas. Otra cosa que tengo acá es añadir datos, que esto es lo que les hablaba de las fuentes de datos. Esto se lo voy a mostrar, bueno, después vamos a hacer otro ejemplo. Acá en añadir datos, yo me puedo conectar a un montón, tiene un montón de conectores, Data Studio, Power BI, Tableau, todas las herramientas tienen un montón de conectores, entonces no es necesario por ahí hacer grandes desarrollos de código, sino que tengo todos estos conectores. Por ejemplo, bueno, lo que les decía de Google Analytics y Google Ads es algo que se usa mucho, por eso Data Studio lo tiene ahí. Conectarme a una hoja de cálculo. BigQuery, que es, no sé si todos lo conocen, es la base de datos. Base de datos es el Data Warehouse que tiene Google, tiene un concepto un poco diferente. Bueno, el AppSheet, acá puedo subir archivos, por ejemplo, un CSV. Tenés Redshift, que es una base de datos, este es el Data Warehouse de Amazon, que es de Google. Bueno, extraer datos diferentes, bueno, tenés 1000 cosas. Cloud SQL para MySQL, y un montón, SQL Server, bueno, MySQL, etcétera, etcétera, Postgres. Acá te puedes conectar a un montón de bases de datos.
por ejemplo, te puedes conectar al Analytics de YouTube directamente. Bueno, y acá tenés un montón. Y además tenés, digamos, todos estos conectores son de Google. Y acá tenés los partners. Esa es otra cosa. Como esto es open source, y lo voy a poner entre comillas, hay gente que realiza conectores o gráficos o lo que sea de terceros, que no son de Google, sino son de terceros. Por ejemplo, este Facebook Ad es Supermetrics. Supermetrics es una empresa que lo que te hace son diferentes conectores a diferentes cosas y, por ejemplo, Google Analytics, Google Ads, etcétera, y Supermetrics te hace en forma muy rápida y te trae la información, ¿sí? Las empresas se dedican a eso. Hay un montón de empresas que hacen eso. Supermetrics es una. Bueno, así que eso. De eso tenés un montón. Fíjense que Supermetrics desarrolló un montón de cosas, porque es su negocio, ¿sí? Entonces, pero Mailchimp, que es el que hace el correo electrónico, ¿se puede automatizar la subida de datos con la opción de subir datos? No, se puede automatizar. Por ejemplo, ¿cuáles de esos conectores serían gratuitos? Todos. Todos son gratuitos, pero por ejemplo, para usar un conector de Supermetrics, tenés que tener el servicio de Supermetrics que es pago. Pero los conectores, si vos te querés conectar a, no sé, a MySQL, que es gratuita, a una base de datos MySQL, si quieren me lo anoto para mostrarles cómo se conecta a MySQL. Tengo una base de datos MySQL que podemos usar de prueba. O BigQuery, todos son gratuitos. Si hay algún servicio pago dentro de acá, bueno, tenés que tener ese servicio, pero el conector en sí son gratuitos. Y lo de automatizar, sí, por ejemplo, mira, ¿se puede conectar una base de datos MySQL y confiamos en la seguridad de Google? Sí, podés, sí. Todo depende de dónde tenés la base de datos, pero sí, podés confiar en la seguridad de Google. ¿Se puede automatizar la subida de datos? Sí. Por ejemplo, podés hacer que, eso no se hace desde Data Studio, pero si vos tenés un Gmail, por ejemplo, podés hacer que cuando se reciba un determinado email, escriba Google Drive y Data Studio lea ese Google Drive. Y ahí estás automatizando bastante sencillo. Si vos te estás conectando a la base de datos, cada vez que la base de datos se actualice, se va a actualizar el dashboard. Sí, no es real time, pero es muy poco ahí el tiempo que tenés. ¿Sí? Con respecto a la seguridad, sí, los conectores son seguros. Vos te estás conectando con la seguridad, va a depender un poco de dónde tenés la base de datos, digamos, qué tan seguro es el servidor donde tenés la base de datos. ¿Alguna otra duda, consulta con respecto a esto? ¿Quieren pensar? Bueno, me van diciendo. Después tengo ahí unos data sources para que probemos juntos. ¿Dónde se puede ver el modelo de datos? Bueno, pero vos para ver el modelo de datos tenés que tener... Bueno, paremos. Ahí te explico, Pablo. El modelo de datos es la base de datos. ¿Dónde ves el modelo de datos o la base de datos? Bueno, donde tengas tu servidor. Lo único que hace Data Studio, este que te estoy mostrando, este lo podés ver en BigQuery, ahora lo vamos a ver acá. Lo que hace Data Studio es graficar datos. ¿Dónde están esos datos y dónde ves el modelo de esos datos? Bueno, lo vas a ver o en la base de datos, o en el Data Warehouse, o en Excel, o Drive, o donde sea. Miren, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que te da Data Studio. Es un ejemplo que está en BigQuery, si quieren después se los muestro. No tengo licencia acá para usar BigQuery. Todo esto yo acá que puedo ver, todas las métricas que tiene, ¿sí? Todas las métricas que tiene, digamos, a ver, espérenme un minutito que quiero mostrarles algo. Vamos a ver un ejemplo. Miren, tengo este ejemplo. Este es un datasource gratuito que está dentro de las fuentes que les puedo dar. Esto lo podemos pensar como el modelo de datos en un spreadsheet, pero lo podemos pensar como un modelo de datos. Cada uno de estos
es una columna de una tabla. Esto es una única tabla con los datos desagregados, ¿sí? Yo todo lo que es modelo de datos no lo estoy explicando mucho. Esto es como más básico, pero bueno, decime, Pablo, si respondo tus preguntas. Entonces, si yo, miren, vamos a hacer algo. Voy a hacer algo. Si vengo acá, voy a crearme un informe vacío, ¿sí? Y me voy a conectar a, ¿cómo se llama? Arábica. A esta hoja de cálculo, y debe ser este de acá. Entonces, fíjense, voy de nuevo, perdón, capaz que lo hice muy rápido. Vamos de nuevo. Vengo acá, voy a poner, añadir, me creé un informe nuevo, ¿sí? Prueba data sources. Voy a añadir datos, voy a hojas de cálculos de Google. Bueno, yo ya lo tenía porque lo estuve probando pero lo pueden buscar, ¿no? Acá lo puedes buscar. Arábica, Data Click, este es un data source gratuito, y le digo que uso la primera fila como encabezado, y bueno, incluir celdas ocultas. Pongo añadir, a ver si está bien, que a veces no está. Le digo que sí, bueno, me lo pueden modificar, pongo que sí. Entonces, acá, vamos a ver este de acá, si se fijan, cada una de las columnas es una métrica acá, ¿sí? Y las puedo ir buscando, ¿sí? Cada una de las columnas es una métrica. Y si yo voy por acá, las puedo ver. ID, especies, owner, las podría buscar acá. Owner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un data source gratuita que habla de cafés, ¿sí? Un tipo de café que es el arábico, y quién es el owner, el país de origen, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría hacer súper fácil un chart que me muestre, no sé, se me está ocurriendo porque no les pensaba mostrar esto ahora, pero un chart que me muestre, no sé, a ver, vamos a ver acá, el país de origen. Entonces, que me muestre los países de origen, ¿no? Entonces vengo acá y le digo country, y le digo, entonces acá fíjense que tengo todas las métricas, o todas las columnas que yo puedo analizar, ¿sí? Entonces me dice acá todos los países de origen. Y cuando yo tiro puedo hacer diferentes gráficos, ¿sí? Entonces cuando yo abro acá en el gráfico, puedo armar diferentes gráficos. Por ejemplo, podría armar, no sé, vamos a hacer el de barra. Entonces, quiero que me muestres los 10 países que más café hacen. Entonces, elegí el de barra, y le dije, dimensión, país de origen, y la métrica es el record count, que es la cantidad de registros que tengo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Sería, esto sería lo más parecido a una pivot table, ¿sí? Lo que me hace es contar cuántos registros de cada país hay en esto que es mi data sources. Esto es un archivo de Google Drive, pero esto mismo se podría hacer con una base de datos, ¿sí? Es exactamente esto, sí los cuenta, esto lo que está haciendo es contar, exacto, y si yo vengo acá, les podría decir, bueno, tipo número, etcétera, esto me hace una agrupación directa porque lo único que está haciendo es contarlo, pero si yo tengo alguna métrica, no sé qué métricas tengo como para, bueno, no tengo ninguna, pero unidad de medida no, a ver, si yo podría cambiar, ahora les voy a mostrar, vos acá le podés decir que en vez de contarlos, te los haga el average, o lo sume, o haga alguna cuenta, ¿sí? Vos podés hacer acá lo que vos quieras. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, no sé, a ver qué datos hay. Número de bolsas. Sí, capaz que, entonces yo acá, en vez de usar el record count, vengo acá,
y vengo number of bag, que es el número de bolsas, entonces le pongo acá, y le digo, el record count lo saco, acá, y acá me los está sumando, es decir, que suma por cada país el número de bolsas. Entonces busca, por ejemplo, Etiopía, y suma los números de bolsas. Yo le quiero decir, bueno, no me los sumes. Vengo acá, y digo, bueno, haceme la media, o yo el máximo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo ir haciendo acá, como yo quiera, y le podría ir agregando diferentes métricas, cómo lo quiero ordenar. Por ejemplo, lo quiero ordenar por, bueno, ¿para qué? Por número de bags. Entonces me lo va haciendo. Entonces, acá yo tengo todas las métricas de mi modelo de datos. Podría tener, a ver, se actualiza en forma, sí, se actualiza en forma, cuando yo estoy viendo, a ver, cuando yo estoy leyendo un Google Drive, sí, se actualiza en forma automática. No, digamos, como una tabla dinámica de Excel, depende. Si yo lo que estoy leyendo es un CSV, que estoy subiendo manualmente, lo voy a tener que ir actualizando manualmente o crear algún procesito que me lo vaya leyendo. Pero si yo quiero hacer, un ejemplo, pago, no sé, quiero ir actualizando esto, bueno, si yo lo actualizo acá, al ratito se va a actualizar acá también, ¿sí? Si no se actualiza, vienen acá y lo pueden, perdón, acá, y lo pueden actualizar datos, ¿sí? Pero se actualiza automáticamente, ¿sí? Si, por ejemplo, miren, vamos a hacer otro añadir datos. Vengo acá a añadir datos y quiero subir los archivos, quiero subir el archivo en forma manual. Creo que el que tengo, entonces vengo acá y este me parece que no me va a subir porque tiene un error, este data sources, pero a ver, vamos a ver. El robusta, a ver si me lo sube o me tira error, si no lo modificamos ahí. Entonces, miren, uy, ya sé, este era muy pesado. No importa. Este era muy pesado. Entonces me lo va procesando, ¿no? Entonces, ¿qué hice acá? Vamos a ver qué hice acá. Tengo que terminar el informe. El cliente, ¿cómo consume el dashboard? Ahí te lo muestro. Ahí ya te lo muestro. Yo tengo acá una... mira, me lo subió, perfecto. Tengo una carpeta, les quiero mostrar acá. Una carpeta, robusta. ¿Qué es robusta? Es un Excel, ¿sí? Esto es un Excel que tiene otro tipo de café. Entonces, yo ahora tengo dos data sources en este dashboard. Lo tengo acá y acá, ¿sí? Se subieron, añadir. Tengo dos data sources. Esto tarda un ratito. Entonces, fíjense que me muestra en mis datos, que tengo el de robusta y que me muestra como esa flechita diciendo que es un archivo. Este hay que actualizarlo a mano si se actualiza, ¿sí? Con todos estos campos. Y tengo este, que es un Google Sheet, que tiene acá. Y después yo puedo añadir campos y parámetros que los vemos en la próxima. Y después quiero mostrarles algo un poco más lindo que estos gráficos feitos que hicimos, pero ¿cómo se comparte? ¿Se comparte de la misma forma que Google actualizar a mano es volver a subirlo? Sí, es volver a subirlo. Sí. Los CSV no te quedan otra. Otra opción, no de nada. Otra opción sería, por ejemplo, si lo quiero hacer un poquito más complicado, tengo ese CSV en un FTP o en algún servidor y que me lo vaya leyendo. Pero ahí ya necesitas como poner un poquito más de programación, digámosle así. Siempre lo más, por ejemplo, para mí lo más cómodo es Google Drive para estas cosas, o si tienen una base de datos. Si se estaría conectando en SQL, ¿sí se actualizaría solo? Sí, las bases de datos se actualizan solas, sí. Puede tener un pequeño delay, sepan eso, por eso pueden venir acá y actualizar datos. Y a veces te puede jugar una mala pasada la caché, ¿sí? Pero sí, se actualiza solo. Voy con lo de compartir. Compartir, vienen acá, compartir, ponen el nombre igual que Google Drive. Lo voy a compartir a alguien que conozco. Pongo añadir usuarios, le digo si puede ver o puede editar. Por ejemplo, quiero que le edite y le pongo enviar. ¿Sí? Entonces, Fabián ahora va a ser
un editor de este dashboard. Si vengo acá a compartir, también, bueno, lo puedo eliminar, igual que, y puedo copiar. Así se hace, ¿sí? Bueno, para que lo tengo que guardar, para ver. Así de fácil se va compartiendo. Lo que sí tiene Data Studio, si no recuerdo mal, es que sí o sí lo tenés que invitar a alguien para que lo vea. ¿Cómo lo va a ver? Bueno, este es horrible, no va a ver mucho, pero lo va a ver así, ¿sí? Si yo entro con el link, lo voy a ver así. Si no tengo permisos para editarlo, lo voy a ver sin este botón, ¿sí? Esto es para... Ah, sí, obtener enlace, bueno, acá, invitar usuarios, etc. Editar. ¿Otra duda, consulta que tengan? ¿No? Bueno, quiero ir a este que les hice. Pensé que lo tenía, no sé. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos, fíjense, que yo cuando entro lo veo en modo pista? ¿Sí? Así lo ve una persona. ¿Qué es lo bueno de cualquiera de las herramientas? Esto no es solo para Data Studio, es para todo. Bueno, acá yo si puedo, quiero seleccionar mis datos, bueno, no lo tengo conectado, voy a bajar los datos de prueba. Acá tengo un filtro de fecha, que después les cuento bien cómo se ponen. Y cuando yo paso el mouse, esto es algo interesante que tiene, lo tiene Excel también, es que tiene un tooltip que me va dando información, ¿sí? Entonces, y algo que tiene que está muy bueno, lo tiene en Tableau, lo tiene, estoy seguro, y Power BI también, es los mapitas. Si yo pongo acá a editar, por ejemplo, voy a ir a la página 2, así lo vemos cómo se hace. Abro los datos. ¿Sí? Entonces estos son todos los datos que me vienen de la conexión con YouTube. ¿Sí? Entonces yo quiero ver, por ejemplo, link una vez publicado. Si hago una actualización de la... Sí, lo ves, siempre ves la última versión. Y ahora les voy a mostrar un truquito, para si quieren actualizar y que nos vean. Agrego un gráfico, cambia el link. No, el link siempre es el mismo, lo que te va cambiando es el dashboard. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero venir y crearme, fíjense, YouTube tiene un código que se llama Country Code. El Country Code es un código de país que, fíjense, que está, después vamos a ver cómo le podés cambiar los tipos de datos. Los datos acá me dice que es A, B, C porque es un texto, 1, 2, 3 porque es un número, y es el calendario porque es una fecha, y esto porque es un dato de un país, ¿no? Que está estandarizado. Entonces, cuando yo tiro el dato, fíjense que me aparece el mapita de Google, que también, de nuevo, un poco tiene que ver con lo integrado que tiene Google, todas sus herramientas, o bastante. Entonces, fíjense que si yo vengo acá, y yo quiero ver, por ejemplo, de este ejemplo, imagínense que tengo un canal de YouTube. Quiero ver cuáles son los países que más views o más vistas me hacen a mi canal, ¿no? Yo acá tengo el dato views. Entonces, yo vengo acá, por ejemplo, y le digo, bueno, quiero ver, con la métrica color, ahora les voy a mostrar las otras, las sumas de views. Entonces, me marca en más azul o menos azul qué país fue el que más vio, pero como que queda medio feito. Si yo vengo acá en estilo, yo acá le puedo decir, bueno, el tamaño de la burbuja, podría agrandar esa burbuja, pero acá en tipo de capas, por ejemplo, les muestro este porque me parece el diferente. Cada uno de los gráficos tienen diferentes customizaciones. Por ejemplo, áreas rellenas. Entonces, veo rápidamente que Estados Unidos es el que más views tiene, y en este caso Brasil. Y fíjense que desde acá yo puedo ir cambiando un montón de cosas. Solo como el código estaba como un código de país, ya directamente me toma el mapa. Y el mapa se puede ir cambiando por un montón de cosas. Le puedo hacer, por ejemplo, el satélite o mapa, las dos versiones que tienen. Y otra cosa que seguro que vieron en un montón de páginas web es el mapa de calor. Bueno, en este caso no sé si es muy representativo, pero yo puedo ver el mapa de calor
acá. Por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, la temperatura mundial a través de los años, podría usar esto. Eso está bueno. Y bueno, un poco lo que preguntabas, Daniel, de si ven. Si yo esto se lo compartí a alguien, esto pongo ver, ya se guardó. Entonces va a ver las dos, así ves que ve dos, hay dos datos diferentes, perdón. Entonces, supónganse que si los datos fueran de Argentina, te pone solo Argentina, sí. Ahora te muestro un ejemplo con Estados Unidos. Entonces, supónganse que yo estoy, no sé, revisión, no quiero que me lo vean. Entonces, ¿qué hago yo? Si lo estoy editando y no quiero que nadie, yo ya compartí el link, lo está viendo el cliente, y no quiero que lo vean, bueno, entonces vengo acá, y le digo hide in view mode. No sé por qué lo tengo como mezclado en inglés y en español, pero bueno, ocultar en vista. Entonces, fíjense que si yo voy a ver, me muestra uno solo. Entonces, si ustedes se lo compartieron a un cliente y solo lo ve de vistas, entonces no ve el segundo que yo estoy modificando. Pero ojo, entonces yo pongo editar, y cuando voy a páginas acá, a un clic y me aparece acá al costado, el revisión, ven que tiene un ojito. Una cosa importante, si yo estoy modificando el principal, entonces acá no sé, vamos a agregarle, no sé, esto, sino esto. Cuando yo pongo ver, ya se guardó y ya lo ve así, ¿sí? Siempre ven el último cambio. Funciona exactamente igual que Google Drive, que cualquiera de los sistemas de Google Drive, Spreadsheet o lo que sea. Sí, me preguntaba si los datos fueran de Argentina. Sí, mira, bueno, de Argentina no hay, te muestro de Estados Unidos, que es el ejemplo que dan, pero en este ejemplo de YouTube, si querés después lo preparamos para Argentina, tienen, ¿cómo se llamaban? Déjame ver, creo que era USA, lo busco acá, USA State Code. ¿Ves? Tiene los códigos de los estados de Estados Unidos, este ejemplo. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver los views también. Entonces, busco acá, si borro veo todos, pero si hago un clic y los veo todos, pero si busco acá, bueno, quiero ver los views. Entonces, métrica de color, por ejemplo, porque quiero que me cambie el color. Bueno, me lo muestra ahí, a ver, no sé si lo ven bien, pero estoy logrando. Me lo muestra en burbujitas, medio poco amigable. Si vengo acá a estilos, acá, en burbujas, lo puedo cambiar a áreas de rellena. Entonces me muestra por cada uno de los estados de Estados Unidos. No son códigos postales, son los códigos de los estados. Como que eso está normalizado. No es código postal. Lo de los códigos postales, estoy casi segura que no. O sea, del mundo de arriba hacer un filtro, sí se podría. Vos le podrías acá agregar podrías filtrar datos en setup, o sea, del mundo de arriba hacer un filtro, sí, podrías agarrar, bueno, perdonen, medio feíto, pero no importa. Por ejemplo, agarré un filtro. Por defecto, siempre Google te propone algo, vos acá lo podés ir cambiando. Me propone country code, ¿sí? Ves que estos usan los códigos normalizados de cómo se llama cada país. Lo que no recuerdo, creo que esto que no tiene el nombre del país. A ver. Porque vos le podrías poner, esto no lo tiene, claro, no tiene el nombre, pero si vos, por ejemplo, tendrías country code y country name, podrías mostrar en el filtro, en vez del código, porque no es muy amigable para el usuario, el nombre del país. Y te filtra independientemente si vos estás mostrando el nombre o el código, ¿sí? Lo entiende. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y busco ART, que es Argentina, le pongo solamente Argentina. Sí, con cualquier campo, sí, exacto. Entonces acá me muestra los datos de Argentina, ¿sí? Y además se pueden hacer filtros de lo que quieras. Acá porque estábamos viendo mapas, pero yo podría acá añadir un control y de un montón de cosas. Filtros por periodo, por ejemplo. Entonces venís acá y decís, bueno,
qué campo es un periodo, para que eso no me lo acuerdo, acá date. Entonces, decís qué periodo, acá está en el setup, creo que acá, bueno, sí, me lo filtra directamente. Entonces, yo puedo saber de qué periodo puedo hacer. Y acá puedo hacer todos los filtros que quiera. Lo que les decía es que muchas veces, por ejemplo, son datos de prueba, pero muchas veces cuando yo me estoy conectando realmente al servicio de YouTube, es un poco lento. Entonces, ahí uno tiene que, ¿cómo decirlo? Tenés que usar inteligentemente cada cuánto se van a actualizar los datos. Muchas veces la actualización de datos trae muchos datos y te lo hace más lento. Entonces, bueno, eso es como, muchas veces es hacer la prueba, probar y ver cuál fue el resultado, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta que tienen? Entonces, vamos a resumir que yo lo que les quería mostrar en esta primera clase es lo siguiente, un poco, ¿dónde está Data Studio? datastudio.google.com.ar. Como les expliqué, se pueden crear un reporte vacío, leer desde diferentes data sources. Acá, en añadir datos, tienen todos los conectores. Si tienen conectados ya cosas, acá en mis fuentes de datos las pueden buscar. Si quieren probar, se puede filtrar la carga de datos para que sea a partir de un periodo en adelante. ¿Qué tipo de carga de datos? Depende, si lo haces por una API, podría llegarse a configurar. Que una página del filtro de fechas no filtra todos los gráficos. Bueno, eso después lo vemos. Ahora te contesto. De YouTube, por ejemplo, sí, la API de Google tiene para filtrar por periodos. Le podés decir hacia atrás cuánto querés que te traiga, pero eso depende del conector, ¿sí? Y cómo te conectas. No tengo ningún servicio de YouTube como para filtrar, pero bueno, lo podemos ver acá en los de datos. Sí se puede eso. Y se puede vincular con un lenguaje para ciencia de datos como R o Python. ¿Para qué? Sí y no. Data Studio es el visualizador de los datos. Lo que vos vas a hacer con R o con Python es hacer, por ejemplo, lo que se llama el data cleaning, o la limpieza de datos, o la obtención de datos, o otras cosas. Con Data Studio, con cualquiera de las herramientas de visualización, lo que vas a hacer es visualizar las datas, solamente la parte de visualización. Por eso es lo que les decía al principio, que hoy podemos dividir, y esto es una generalidad y puede cambiar. Podemos dividir en software la parte de datos en 3 grandes ramas. El análisis de datos, que muchas veces, por ejemplo, el análisis de datos yo uso R, yo Python mucho no sé, pero uso R. R además tiene una parte, esa no la sé usar, pero tiene una parte de visualización, por lo que podrías visualizar con R. Bueno, esa es una librería gratuita, si no recuerdo mal, de R, ahí tenés para visualizar gratis, pero bueno, no es tan amigable para el usuario, o necesitas como más conocimientos técnicos para hacerlo. También, entonces, un ingeniero de datos muchas veces se conecta a los diferentes data sources, y ahí sí usa Python, y lo guarda en las bases de datos, en los data warehouse, y un poco cómo se hace el guardado de esos datos, que es toda una ciencia, y la manipulación de los datos, y cada cuánto se refrescan y eso. Y después tenés el data science, que sí, eso hace la ciencia de datos un poco más estadística. Con respecto a la pregunta de filtrar datos, de última, ¿uno podría limpiar una base de datos o generar otra base más simple y esa conectarla a la Data Studio? Sí, podrías. Habría que ver por qué harías eso. Pero sí, claro, sí se puede hacer eso. ¿Cómo está el conector para Excel? Para JSON, ¿sabes si hay? ¿Es mejor capturar un JSON en alguna hoja de cálculo? Y bueno, depende. ¿Qué es ese JSON? Bueno, para los que no saben, JSON es una forma de guardar datos. En una base de datos es como que viene un string de datos sueltos. Entonces habría que ver, ¿ese JSON para qué? Excel, sí hay para Excel, es un poco lento. A ver, la realidad es esta, Data Studio es lento. Para grandes fuentes de datos, para cuando estamos hablando de grandes fuentes de datos, para mí optimiza muy bien usando BigQuery o algún sistema de base de datos. No vas
es rarísimo que uses grandes fuentes de datos en CSV, por ejemplo, ¿sí? Ese JSON probablemente lo leas de donde venga y los guardes en una base de datos. Eso lo hagas con algún web service o API o algo, ¿sí? Como que no lo haces directamente con Data Studio. Data Studio lo que hace es leer esos datos. No sé si se entiende. Data Studio si ustedes van a leer datos muy, muy grandes desde archivos, se pone muy lento. Después de editarlo, es lento, ¿sí? ¿Alguna otra? Claro, es mejor pasarle los datos a los más puros posible. Sí, como que bueno, eso lo puse en la PPT, perdón, se me hizo un poco lío, pero sí, como que, ¿qué sería lo más, de nuevo? Data Studio, Power BI por ahí tiene un poco más de inteligencia, y Tableau también, pero lo más recomendable es que todo lo que es el data cleaning y el análisis de esos datos y dejarlos lo más limpios posible, es hacerlo en la base de datos, ¿sí? Para que los gráficos después sean mucho más rápidos. Lo que te pasa es que si vos vas a hacer acá parte de la inteligencia de los datos, estas herramientas se vuelven más lentas. Y no siempre te lo permiten. Otras veces, esos datos hay que guardarlos en otro formato. Digamos, bueno, eso no es algo en lo que nos vamos a meter en este curso, podemos hablar. No soy la persona la más experta en esto, pero, por ejemplo, MySQL o SQL Server, etcétera, en general son bases de datos relacionales, ¿sí? Los que vimos, las bases de datos comunes. También, entonces, no siempre esas bases de datos relacionales hacen que los gráficos sean los más optimizados. Muchas veces hay que desnormalizar para poder tener gráficos que se lean más rápido. También lo que te permite Data Studio, que lo vamos a ver en la próxima, me lo voy a anotar para mostrárselos, es, por ejemplo, si te conectas a una base de datos, la que sea, poder ejecutar una query desde acá. ¿Sí? Yo no tengo ahora para mostrarles un ejemplo, pero cuando yo me genero un gráfico, cuando puedo decirle, entonces ahí es una forma de optimizar los datos, de decirle, bueno, léeme esta cierta cantidad de datos y ejecuto todo un SQL, ¿sí? Eso también es posible. Pero de nuevo, hay que ser lo suficientemente inteligente para que no se te haga muy lento, ¿sí? Por eso muchas veces esa limpieza de datos y esa optimización de datos lo haces en la base de datos, y con algunos scripts que se ejecuten rápidamente. Ahora hay herramientas de datos que están re interesantes. Por ejemplo, yo empecé a ver una herramienta que se llama dbt, no la conozco, solo hice el curso y me pareció muy interesante, que hace eso, como que te genera las diferentes vistas para que después vos la tomes desde cualquier herramienta de visualización y sea mucho más rápido. Así que bueno, eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Nada. Bueno, no sé si, déjenme revisar si me faltó algo. Ay, gracias. Muy interesante. Bueno, les voy a mandar esta PPT. Sepan que esta PPT, las últimas sobre todo, era como una ayuda a memoria para mí, para enseñarles más o menos qué es lo que le quería mostrar. Por eso esto es como muy básico. Y lo que les pido, y por ahí estaría bueno, acá tienen todas las fuentes de información de todos los lugares donde busqué. Perdón. Acá en Tableau está lo que les hablaba de los blogs, que están muy buenos. A mí me gusta un poco la gente que trabaja en Tableau, esa perspectiva que tiene de los datos. Y los invito a que entren a Data Studio y lo prueben, así si tienen dudas particulares las podemos ver. Y durante la semana que viene mi idea es, y acepto sugerencias, es mostrarla hacer un dashboard, como vinieron muchas preguntas, ahí te lo contesto, Jessy. Quiero conectarme a una base de datos y mostrarles un poco cómo poder hacer gráficos desde una base de datos
entendiendo que desde la base de datos es mucho más fácil llenarlo de datos. Valga la redundancia. Perdón, quería saber, ¿por qué en una página de filtro de fechas no filtra todos los gráficos? Sí, hay una forma de configurarlo, que era desde por aquí, me olvidé, pero hay una forma de decirle el control si lo hace en en todos los gráficos o no. En todos los gráficos, en todos los charts que usen ese data sources, ¿sí? Por supuesto que ahora te lo digo y me olvidé, pero sí se puede. Ahora después clic derecho, pasar a nivel. Listo. Sí, tenés razón. Acá, pasar a nivel orden, pasar a nivel de informe. Entonces ahí todos los que usan ese data sources, gracias Leandro, te filtra todo, ¿sí? Entonces vos podés decidir, todas las herramientas de visualización de datos funcionan igual. Tableau, por ejemplo, bueno, les nombro Tableau porque es una en la que he usado un montón. Tableau también tiene eso. Entonces vos filtrás o en ese dashboard que estás visualizando o en en todos los charts que usan ese data source, ¿sí? ¿Se pueden relacionar dos data sources? Sí, se pueden. Se puede hacer, eso es Data Blend, no, Data Studio no es la herramienta, no es la mejor herramienta para hacer eso. Es bastante básico. Otras herramientas, por ejemplo, Power BI o Tableau, se puede hacer el blendeado de información en la misma herramienta. No es lo más recomendable, porque hace que sea más lento, pero si quieren, lo podemos ver la clase que viene. Tengo una licencia ahí de Tableau que podemos ver cómo usarlo. Data Studio es medio básico en esto. Ese rango de fechas es editable por el usuario final. El usuario final no tendrá la opción de editar el dashboard. No, el usuario final lo ve así, mira. Así lo ve, sin este botón de editar, ¿no? Probablemente de compartir. Y lo ve así. Entonces, vos venís acá y le pones las fechas. Y acá le podés decir, sí, quiero ver, no sé, los últimos 14 días, ya te lo muestra solo. ¿Sí? Sí, puede, digamos, puede ver, están prearmados estos filtros, sí. ¿Alguna otra duda, consulta? Nada. Bueno, ya estamos finalizando. Entonces les decía, si les parece bien, lo que podemos hacer es, la semana que viene podemos ver diferentes data sources, conectarnos a alguna base de datos, o BigQuery o MySQL, y ver un ejemplo de cómo se hace eso, y les muestro cómo se pueden agregar SQLs, customizables en SQL común y corriente, para leer de la base de datos y poder hacer un data cleaning. Pero de nuevo, entendamos lo siguiente, estas son herramientas de visualización de datos, y lo que sería la limpieza de datos, la optimización de los datos, está bueno hacerlo desde diferentes herramientas y no desde estas herramientas. Estas herramientas solo están pensadas para mostrar los gráficos, ¿sí? Así que, bueno, Cecilia, muchas gracias en nombre de la comisión y de todos y todas las que participaron. Muchas gracias también a quienes se conectaron a compartir el encuentro de hoy. Cuando Ceci me pase la presentación, yo se las voy a reenviar a ustedes. Y bueno, esto se está grabando, así que también en esta semana lo vamos a cargar en el canal de YouTube del colegio. Por si quieren repasarlo antes de la clase del lunes próximo. Dale, perfecto. Yo les voy a enviar también por mail el acceso a la grabación. Así que bueno, nos reencontramos el próximo lunes 8 de agosto a las 18:30. Perfecto. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.